La palabra contempla en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3, hablando allí Salomón con toda autoridad que Dios le había dado en la sabiduría, porque somos autoridad en aquello que Dios deposita en nosotros. Y en Salomón el Señor operó allí espíritu de sabiduría, de entendimiento. Y él hablaba sobre los tiempos determinados. Siempre habrá un tiempo determinado. Y el tiempo determinado por Dios para nuestras vidas, ese kairos, no es cuando a nosotros se nos parece, ni cuando nosotros creemos, sino es cuando Dios lo determina. Así como el rey David fue ungido, y cuando él fue ungido, no inmediatamente llegó al trono. Por eso nosotros no debemos de caer, no debemos desesperarnos, no debemos de llenarnos de ansiedad, porque muchas de las cosas por las que hemos orado no son vistas todavía. Sino debemos de creer con fe, sabiendo que hay una respuesta en un tiempo justo, en ese kairos de Dios, en ese tiempo determinado por Dios para nuestras vidas. Entonces vemos cómo David llegó al trono en el tiempo justo, en el tiempo que Dios había determinado. Y antes de ello fue perseguido, tuvo muchas situaciones difíciles de menosprecio con la familia, fue olvidado, fue menospreciado por sus hermanos. Pero era un entrenamiento, porque Dios siempre nos va a entrenar para poder entregarnos, para poder llegar a ser capacitados por Él y poder efectuar de una manera concisa, de una manera exacta. Así como el Señor preparó a Esther, vemos cómo el Señor siempre prepara a los suyos para poder llegar a ejecutar lo que el Señor quiere entregar y ser efectivos en la obra. Por eso no antes del tiempo del Señor, del tiempo justo, de ese kairos, seremos efectivos. Podemos hacer muchas cosas y en nuestras fuerzas y a veces desgastarnos. Pero en el tiempo de Dios será efectivo. Por eso es necesario dejarnos procesar, no salirnos de los procesos, no huir de los procesos, sino dejar que el Señor nos enseñe, nos capacite, nos adiestre nuestras manos para la batalla. Vemos cómo David fue ejercitado en esas luchas contra el oso y el león, fue muy ejercitado para luego presentarse frente a un Goliat. Él estaba siendo preparado. Él estaba siendo capacitado. Y al llegar frente a ese Goliat fue promovido. Vemos cómo Dios lo respalda porque esperó el tiempo de Dios para ser promovido. Por eso nosotros no debemos ni autopromocionarnos, ni nosotros querer alcanzar lo que de repente no podemos sostener. No podemos sostener porque no tenemos todavía el equipamiento, no tenemos todavía esa fuerza, se puede decir, o ese empoderamiento del Señor. Necesitamos ser empoderados, necesitamos ser ungidos para enfrentar situaciones espirituales de mayor resistencia. Porque no es tanto por nosotros, sino es por el alcance del reino de Dios en la tierra, por manifestar la gloria de Dios para que Dios sea visto. Cuando nosotros tenemos esa motivación correcta, verdadera, Dios empieza a ejecutar lo suyo. Empieza el Señor a manifestar lo suyo en nuestras vidas, porque enseña el Señor que el aceite de la santa unción no era derramado sobre carne y sangre. Lo vemos ahí en Levítico. Los sacerdotes tenían una orden allí y no se debía derramar ese aceite sobre carne y sangre. Así que mientras nosotros todavía estemos allí mirándonos a nosotros mismos, lo que me hicieron, lo que me duele, lo que no me mira, no me saluda, en situaciones tan triviales, no podremos ser ungidos. Necesitamos morir a lo nuestro, que esta carne sea crucificada, que esta carne, que nada te mueva en la carne para que tú puedas recibir lo que Dios tiene en el tiempo justo. Entonces yo quiero leerte aquí en Primera de Crónicas, te voy a leer acá, en Primera de Crónicas, el capítulo 12, el versículo 32, nos habla sobre los hijos de Isaacar.
Los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, tenían una autoridad estos hijos de Isaacar. No eran cualquiera. Ellos, entendidos en los tiempos, sabían lo que tenían que hacer. Es necesario ser entendidos en los tiempos y saber cuándo actuar, cómo actuar, qué decir. No nuestras palabras, no lo nuestro, es lo del Señor. Es como un tiempo que se abre y que llega al cronos nuestro debemos ser guiados por Dios, enseñados por Dios, encaminados por Dios, y todo fluye. Entonces vemos cómo estos hijos de Isaacar dice que tenían autoridad y todos sus hermanos los seguían. ¿Por qué? Porque ellos eran entendidos en los tiempos, sabían cuándo actuar. Y ser entendido en los tiempos significa que está uno alineado con el Espíritu Santo. Alineado, no se sale ni a izquierda ni a derecha, ni se adelanta ni se atrasa, sino está encaminado por el Espíritu Santo. Bendito todo aquel que se deja encaminar por el Espíritu y se alinea. ¿Cuántos se estancan creyendo que deben hacer de cierta manera o de otra? O a veces las alianzas con personas con las cuales no deben edificar y llegan a esa alianza, estorban la obra de Dios y se estancan. Porque Dios no te mandó a ti de repente a hacer alianzas con alguien que lleva un retroceso o con alguien que tiene algo oculto. Por eso es importante el discernimiento, porque todo ello va a afectar el tiempo, va a afectar el kairos de Dios en tu vida. Si tú sigues tu alineamiento y lo tuyo y tus consejos y lo que tú crees y lo que te dicen las personas, pero no sigues el Espíritu Santo, entonces te vas a ver afectado. Es importante entender ello. Entonces esta tribu sabía que llegaba el tiempo donde David iba a ser coronado como rey. Y empezó a hablar sus hermanos. Tú puedes leer allí toda la cita, tú puedes ver cómo empezó a acercarse en 50,000 de Saúl, empezaron a acercarse en todos los de la tribu y a apoyarse, unieron, porque llegaba el tiempo donde David iba a ser rey. Así como llega el tiempo determinado para tu casa, para tu familia, en algún aspecto, en la liberación de un hijo, en la conversión de un familiar, llega el tiempo, llega el kairos determinado, en la bendición para tu casa, en el levantamiento del ministerio que Dios te ha entregado. Ahora, el enemigo va a intentar, como sea, sacarte del alineamiento. De repente llegó el tiempo del alumbramiento de tu ministerio y que tú te levantes, pero empieza el enemigo a atacar alrededor las finanzas, por decir, y quiere desenfocarte. Que tú vayas corriendo y te ocupes en hacer dinero, por lo menos, y sueltes y dejes lo que tienes que hacer o lo que estabas haciendo, que estás produciendo en el Espíritu, estás produciendo y el Señor te está llevando y empiezas a moverte en el Espíritu, pero entonces viene un ataque. ¿Para qué? Para desenfocarte, un ataque para sacarte de lado, un ataque para detenerte. Ahí es donde tú tienes que discernir de dónde vienen aún esas insinuaciones. Vendrán propuestas para hacerte salir del tiempo, del kairos de Dios. Porque el enemigo ve movimientos espirituales. No es porque él todo lo sepa, sino que él ve movimientos espirituales en ese mundo espiritual que nosotros no vemos, pero que tenemos que estar conectados en el Espíritu para poderlo discernir. Si estamos en tiempo de batalla, o en tiempo de productividad, o en tiempo de fructificación, o en un desierto. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Tenemos que pedir al Espíritu Santo esa ayuda y saber entender y saber comprender qué tiempo estamos viviendo. Entonces vemos cómo allí el pueblo de Israel entendía, las tribus se unieron y efectivamente llegó el tiempo. Dice que 200 estaban allí de la tribu de Isaacar, que llevaron a los otros y los guiaron para decir, no, ya llegó el tiempo que David sea rey. Ya no estará más huyendo, ya no estará más escondido en una cueva, ya no estará más allí siendo perseguido. No, llegó el tiempo de que sea rey. Vemos cómo también José llegó al tiempo de que saliera de la cárcel y el Señor se suscita situaciones y Él se va allá a suscitar situaciones. Tú vas a ver cómo el Señor para lo que tiene que parar, mueve lo que tiene que mover, te une instrumentos que tiene que unirte el Señor. No busques tu unión con nadie, sino que sea Dios que te ponga enfrente.
los instrumentos con los cuales se va a trabajar el propósito de Dios, y va a ser fructífero porque Él ha preparado instrumentos. Él ha preparado. Vemos como en los tiempos de Nehemías, de Esdras, cuando el tiempo de la restauración de todas las cosas, el tiempo donde el pueblo de Israel salió cautivo de Babilonia, de más de 70 años de cautiverio, el Señor preparó restauradores. Él siempre prepara instrumentos para determinados tiempos. Y yo te digo, Dios está preparando instrumentos para este tiempo. Este es un tiempo muy crucial sobre la tierra, mis amados hermanos y hermanas que están allí. Es un tiempo muy crucial que se está desatando sobre la tierra. Y los entendidos comprenden que es un tiempo de redoblar más la intercesión, de mantenernos firmes, aunque vengan ataques, aunque vengan desánimos, aunque vengan situaciones que quieran bombardearte y hacerte allí declinar. En el nombre poderoso de Jesús, no lo permitas, porque Dios te ha llamado para este tiempo, como puso a Esther en un tiempo determinado y la preparó. La levantó el Señor y le quitó todo decaimiento en sus emociones, porque ella era una huérfana y de repente tenía todas sus emociones allí bajas, su autoestima, menosprecio, pero el Señor sabía que así no se puede servir. Hay que levantarse, hay que creer que Dios nos ha llamado, hay que tomar las armas de la milicia que no son carnales, hay que vestirnos con armas de guerra, vestirnos de Cristo y apropiarnos de lo que el Señor nos ha dado. Apropiarnos en el nombre poderoso de Jesús. Una de las cualidades más importantes es tener esa intimidad con el Espíritu Santo, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, pegarnos, adherirnos al Espíritu Santo, porque Él es el guía. Él empieza a mostrarnos, a instruirnos, y orar para que tengamos ese discernimiento y los sentidos bien ejercitados en el conocimiento pleno de su voluntad. Entonces, el ser entendido en los tiempos significa tener una sabiduría adecuada para reconocer cómo actuar, qué hacer en determinado momento. No dejarnos desalinear de lo que Dios tiene, tener los ojos fijos en el Señor. Que puedes estar recibiendo ataques, mira, hasta de tu propia familia se puede levantar, porque el enemigo intentará usar la gente más cercana a ti. Intentará usar tu esposo, un hijo, intentará ser alguien que te mueva. Él no va a usar a alguien que no te mueva. Él va a intentar apelar a tus emociones, a que te desentiendas, a que no ha llegado el tiempo. Vemos cómo allí Nehemías y Esdras fueron por un momento atacados por quienes decían: déjanos edificar contigo, queremos edificar contigo. Pero después se volvieron enemigos de la edificación, enemigos. ¿Sabes una cosa? 10 años se paró la edificación, se paró la restauración. Se paró por 10 años hasta que Dios levanta un profeta llamado Ageo y profetiza y dice: está bien que ustedes vean que están sus casas, encerrados en sus casas, artesonadas, buscando lo suyo, su comodidad, y la obra del Señor detenida. No está bien. Y llama a los que deben estar enfrente, a los que Dios ha elegido, porque Él siempre elige instrumentos para determinado tiempo. Y es importante que nosotros nos dispongamos. ¿Qué quieres tú hacer, Señor, en mi entorno? Yo soy vasija útil, Señor. Dame ese entendimiento, dame esa capacidad, Señor, ese conocimiento de tu voluntad. Entonces vemos cómo allí se levanta Ageo y vuelve a alinear a Zorobabel, vuelve a alinear a todos aquellos que estaban ahí involucrados, y le dice a Zorobabel: no va a ser con tu fuerza, va a ser con mi espíritu, porque a veces sacamos tantas excusas y nos sentimos que no podemos, pero es que quitamos los ojos de Cristo. No mires tus finanzas, no mires tu edad cronológica, no mires nada. Dios quiere usar tu boca para clamar. Dios quiere usarte como un vaso útil para la obra de Él. Así que solo disponte, porque este es el tiempo que Dios ha elegido para levantarte y para que tú también seas que levantes a otro, de aquellos que levantan a otro. Entonces estamos llamados ahora a buscar la sabiduría, a buscar el entendimiento. Entonces en Proverbios 2, el versículo 6 nos dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Apropiémonos de aquello que el Señor nos está dando, porque esa sabiduría nos dará la capacidad allí para entender, para qué hacer, qué debemos hacer.
Mira cómo la iglesia primitiva era una iglesia triunfante porque estaba adherida del Espíritu Santo. Vemos cómo se levantaron esos hombres ungidos, esas mujeres ungidas, que afectaron esa generación en ese tiempo. Como tú y yo tenemos toda la capacidad de Dios, el que el Señor nos ha dado y nos ha suministrado para afectar esta generación en este tiempo. Estamos puestos en este tiempo para llevar a cabo un propósito y un plan. Por eso debemos de tomarnos del Señor, porque es el Señor el que nos va a guiar a toda verdad y nos va a enseñar cómo hacer, qué hacer, y manifestará su gloria donde tú estás. Te usará como ese instrumento útil. No esperes otra cosa, no mires allá a un futuro lejano. No, Él quiere ya, que ejecutar lo suyo ya. Estamos en el kairos de Dios. Cada vez más el Señor nos saca de nuestro cronos, de nuestro ambiente natural, y nos mete en dimensiones espirituales que tú no conoces. Dimensiones que el Señor quiere llevarte, mayores de fe, donde veas milagros poderosos, donde se ejecute lo de Dios y tú veas la gloria de Dios derramada en tu familia, derramada en tu casa, derramada en el ministerio. Te usa el Señor con poder, con maravillas, con autoridad de Él, porque es lo que Él quiere en este tiempo. Dios está preparando esos instrumentos. Mira, yo te digo una cosa, hay instrumentos que Dios ha tomado en este tiempo, que los está llenando de su poder, del consejo de Dios, y tú eres ese instrumento de Dios. No te dejes derribar por ninguna situación que tú puedas vivir. No te dejes derribar, porque tú eres puerta en tu casa, en tu familia. Y si la puerta se declina, si la puerta se llega a torcerse, si la puerta de repente se cierra, no se puede, no deja que fluya. Es como cuando se estanca algo. Dios quiere que tú, que vas delante de muchos, que Dios te ha puesto delante de muchos, aún en tu propia casa, Dios te ha puesto delante de muchos. Tú tengas esa habilidad para actuar, para discernir, para saber que no te guía lo natural, sino lo espiritual. Así como lo demostró esa tribu de Isaacar, eran líderes, porque ellos tenían esa iniciativa que permitió entender los tiempos y saber que llegaba el tiempo del reinado de David, y hablar a sus hermanos, y todos se unieron, entendieron. Tenía un poder de convocatoria, de acercarlos, de saber, porque Dios va a ungirte cada vez más. Y muchos corazones serán tocados en este tiempo, porque es el tiempo de la visitación de Dios para los tuyos, para tu casa. Hay un fluir de Dios en este tiempo. Hay un fluir de Dios. Está fluyendo el Señor poderosamente, porque son tiempos determinantes, tiempos finales. En Santiago capítulo 1, verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ya pasa ese tiempo donde tan solamente se oía la palabra, y ahí sentado en una silla se escuchaba la palabra de culto a culto, pero se salía y se seguía viviendo igual. No, ha llegado el tiempo de la restauración, ha llegado el tiempo del levantamiento, ha llegado el tiempo donde Dios manifiesta lo suyo, donde Dios levanta los suyos para ser vistos, para ser escuchados, para ser oídos. Por eso Pablo le hablaba a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 6, el verso 9, y los animaba a no cansarse de hacer el bien, porque ellos verían el fruto. Y hoy Dios te dice a ti: no te canses de orar, no te canses de congregarte. No importa lo que tú estés viendo en el mundo natural, en el mundo espiritual se están ejecutando batallas, se están ejecutando respuestas que Dios ya ha enviado para tu vida, y ahora se van a empezar a manifestar en el nombre poderoso de Jesús. Se van a empezar a manifestar en lo natural, y tú vas a ver los movimientos, y los vas a sentir esos movimientos espirituales. Vas a ver cómo Dios obra, vas a ver cómo el Señor se manifiesta, cómo trae Dios lo suyo, cómo se desata lo suyo, cómo el Señor liberta casas, familias, cómo toca corazones y los hace volver. Porque ha llegado el tiempo, es el tiempo poderoso de Dios de manifestar su gloria. Es el tiempo, y tú tienes que avanzar en ese tiempo.
saber entender lo que Dios quiere hacer. En Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere tiene debajo del cielo, tiene su hora, tiene su hora. Así que llama. En tus clamores pídele al Señor, Padre, aligera los tiempos, Señor. Aligera los tiempos de la conversión de mis hijos. Aligera los tiempos de la liberación, de la restauración de toda mi familia. Padre, tú estás preparando la iglesia. Padre, me uno al clamor, Señor Dios mío, que levanta tu iglesia en las naciones. Ensancha mi visión. Que mi visión, Señor, sea la visión de la atalaya. La visión de la atalaya es una visión alta. Una visión, el atalaya estaba en una torre. Es una visión alta, una visión, Señor Dios mío, allí. Llévame a esa visión extensa, Señor. Esa visión donde pueda ver con tus ojos. Donde yo pueda, Señor, prepararme, donde yo pueda, Señor Dios mío, ser ese instrumento usado por ti en este tiempo. Aquí está tu hija, Señor, aquí está tu hija, Señor. Me quiero, Señor, soltar de todo lo que me estanca, de todo lo que me limita, Señor, salir del cronos, de lo normal, de las cosas, Señor, que se vuelven monotonía, Señor, salir de las carencias, salir de la estrechez, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor, y llévame más allá de mi entendimiento, más allá, Señor, como tú le mostraste a David, como le mostraste a la tribu de Isaacar, como los preparaste, como, Señor, esos pastorcitos también estaban en el tiempo justo, en la hora justa del nacimiento de Cristo. Oh, Señor, como estuvieron aquellos sabios del oriente, dice que eran estudiosos de la palabra, y ellos sabían en qué tiempo y en qué ocasión se iba a manifestar el Señor Jesucristo. Así que ellos estuvieron en el tiempo justo, en la hora justa. Así queremos, Señor, estar en ese tiempo justo y en esa hora justa para ver tu gloria. Anhelamos tu gloria y ver la manifestación de tu poder, papá, en medio nuestro. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.